Burnout fue uno de los juegos de carreras que marcó el reconocimiento del estudio Criterion en 2001. Como el único juego bien recibido de Acclaim sobre los horrendos juegos que estuvo sacando durante la sexta generación de consolas, y le fue tan bien a Criterion que sacó una continuación el año siguiente. Pero en 2004, el estudio fue adquirido por EA para sacar el tercero, y posiblemente el mejor juego de la serie, Burnout 3 Takedown. Después de que Criterion se volviera propiedad de EA, Acclaim empezó a morir lentamente en 2004, hasta que la compañía cerró en 2005, para luego volverse una compañía que haga juegos solamente en línea, que también terminó cerrada por las críticas que recibió por Better Business Bureau. Ya conté bastante sobre Criterion y la caída de Acclaim, así que pasaré directo al juego. Para los que no conocen de Burnout, es un juego de carreras estilo arcade, cuyo atractivo principal son los choques. Este tercer título conserva la jugabilidad que los anteriores dos. Tratarán de llegar a la meta rápido mientras evitan terminar en contacto con algún coche o con la esquina. Mientras que los anteriores dos tenían que llenar la barra de turbo haciendo maniobras como derrapes, manejar en el sentido contrario, estando cerca de estrellarse contra otro coche, seguir a sus oponentes por detrás y gran vuelo para poder rebasar rápido a sus oponentes. Este tercer título sigue conservando la misma jugabilidad. Sin embargo, pueden incrementar más la barra de turbo sacando a sus oponentes con la nueva mecánica llamada Takedown. El Takedown permitirá sacar a sus oponentes haciendo que se estrelle contra una pared o contra algún coche en la carrera, lo cual es esencial para poder llegar en primera posición, pero sus oponentes también lo sacarán de la pista. Lo malo es que si chocan podrán perder una parte de su barra turbo que obtuvieron sacando oponentes, pero pueden usar el momento de impacto para alentar el juego y controlar su coche para sacar a algún oponente que esté detrás de ustedes antes de que los rebasen, lo cual evitará que pierdan su barra turbo después de que reaparezcan y para no quedarse muy atrás en la carrera. También pueden hacer takedowns especiales, donde pueden sacar a sus oponentes contra algún vehículo en especial o en alguna parte de la pista. Las modalidades de Burnout 3 siguen incluyendo carreras y el memorable modo de choques que fue la sensación en Burnout 2, pero también está el modo de eliminación, vuelta rápida y furia en el camino. El modo carreras es como cualquier modo, pero pueden sacar a sus oponentes para más turbo. El modo de choques donde tienen que estrellarse con algo para causar efecto dominó para más puntos, pero en ese agregaron objetos como más dinero, el doble y cuádruple de puntos, la explosión para que su vehículo explote y el infame rompecorazón que solo les dará la mitad de puntos que obtienen. También pueden activar la explosión si chocan el número necesario de coches en el evento, además de que su choque puede terminar en los periódicos si se estima más de 1 millón en daños. El modo de eliminación que es igual a carreras, pero deberán evitar terminar en último lugar antes de completar la vuelta, de lo contrario su vehículo explota. Vuelta rápida, donde manejan un coche en específico por una vuelta, pero deben usar turbo todo el tiempo y evitar chocar para terminar la vuelta lo más rápido. Y el modo furia en el camino, donde deberán sacar el mayor número de oponentes en la carrera antes de que se acabe el tiempo, mientras tratan de evitar que su vehículo quede destruido por completo. Está el modo eventos, donde podrán ir a eventos por Estados Unidos, Europa y el lejano oeste, ya sean carreras, choques, eliminación, vuelta rápida, furia en el camino y Grand Prix. Pueden desbloquear más vehículos completando eventos, acumular puntos en todo el juego y número de corredores que sacaron. Hay una gran variedad de coches, desde coupés, deportivos, musculosos, hasta coches difíciles como Fórmula 1 y camionetas. Además de que hay logros takedown que pueden cumplir como cierto número de takedowns en carreras y furia en el camino, y takedowns con algún objeto en especial. La banda sonora del juego incluye puras canciones punk rock, desde los Ramones hasta puras bandas del género durante el 2004. Tiene algunos contras este juego, como la limitada variedad de colores que pueden elegir en el vehículo que quieren manejar, ya que solamente viene con 3 opciones, sin poder crear tu color personalizado. Además de que las tomas takedown pueden volverse una distracción si están a punto de estrellarse contra otro coche o contra la pared. Burnout 3 Takedown sigue manteniendo el interés 11 años después. No duden en comprarlo si lo buscan barato para PlayStation 2 o Xbox. Y como hoy en día Criterion estuvo desarrollando los últimos juegos de Need for Speed, puede que un Burnout de nueva generación logre revivir la gloria que tuvo con Takedown y sus siguientes 2 juegos, hasta poder ver una continuación del juego de culto Black. Pero por favor EA, nada de microtransacciones, se los juro.